Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. 44 minutos pasaron de las 20 horas. Estamos en vivo, como todos los jueves, a través de la pantalla de Canal 4 en esta nueva entrega de Queremos Saber. Hoy con dos temas de ellos que en estas últimas horas se conocieron las últimas cifras respecto al tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y el otro tiene que ver con paliativos. ¿Cómo viene trabajando el país, cómo viene trabajando Paysandú en relación a este tema, en el marco de los cuidados paliativos que han sido reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud como tal? Un tema que viene siendo abordado ya desde mucho tiempo por las instituciones, tanto públicas como privadas. En estos primeros minutos, decíamos hoy, se dieron a conocer los datos, se publicaron hoy, de las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes durante el primer semestre de este año. Esto lo publicó el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que es el CIPIAV. Y ahí estos números dan cuentas en líneas generales que en total se atendieron 6.296 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en este primer semestre, de los cuales 947 son casos nuevos respecto al año 2022. Obviamente estas cifras confirman, lamentablemente una vez más, la tendencia de un aumento en la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Son de estas cifras que duelen, son estas cifras que a uno una vez más lo hacen reflexionar como integrante de la sociedad, como parte de la sociedad uruguaya, pero que también nos hace interpelar o nos hace hacer interpelar quizás a las autoridades en cuanto a qué nos está pasando y cuál es el camino que deberíamos tomar todos, entre todos, tanto las instituciones como nosotros como integrantes de la sociedad, para de alguna forma ir revirtiendo este tema de la violencia, que lamentablemente se ha generalizado en los últimos años, está más visibilizado seguramente, pero que se ha ido lamentablemente generalizando. Y estos números lamentablemente confirman esa tendencia. Hemos convocado en estos minutos, estos primeros minutos, a la psicóloga Fabiana Condon. Ella es especialista en estos temas temas de género, temas de violencia, del trabajo con la niñez y de la adolescencia. Ella es integrante de la ONG El Paso, que trabaja a nivel de todo el país en estos y en tantos otros temas. Fabiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Es Un un beso placer, grande para toda la gente de Paysandú. es un placer recibirte nuevamente en el programa. Hoy lo hacemos vía virtual, digamos, vía Zoom. Teníamos el gusto de recibirte en vivo aquí en nuestros estudios del programa. Pero sin lugar a dudas, conocidos estos datos hoy, queríamos un poco tener la perspectiva, la visión de ustedes que tanto han trabajado durante tantos años en estos como en otros temas que lamentablemente tienen que ver con la violencia hoy en nuestra sociedad. Y son esos números, como yo decía, que a veces nos duelen y nos duelen quizás un poco más porque estamos hablando de nuestros niños, niñas y adolescentes que están siendo lamentablemente una vez y otra vez víctimas de hechos que, como se conocían incluso en los datos de hoy, lamentablemente el gran porcentaje de estos casos nuevamente se da en el seno familiar o por lo menos vinculados a ese relacionamiento con alguien de la familia. Ujú. Sí, exacto, exacto. Capaz que, Martín, lo primero que quiero como destacar que el trabajo que hacemos desde El Paso es un trabajo que viene sostenido desde muchas organizaciones sociales y también desde las instituciones del Estado y desde la comunidad que hace mucho tiempo vienen avanzando, capaz que de forma lenta, pero vienen avanzando en lo que tiene que ver con reconocer el problema de la violencia contra los chiquilines, ¿no? El aumento de la detección, bueno, se nota en esto, ¿no? Que aumenta el registro de las situaciones, pero como tú bien decís, es
gravísimo pensar que en lo que va de estos primeros 6 meses tenemos 6.296 situaciones en atención, que eso es un subregistro porque son solo el número de situaciones atendidas, ¿no? Y que de esa cantidad de situaciones atendidas que refieren a gurises que están sufriendo situaciones de violencia, el 80% de las personas que ejercen violencia están adentro de sus casas. Entonces, para los niños y para las niñas de nuestro país, cuando hay situaciones de violencia, el lugar más inseguro es su casa. Y estamos hablando de situaciones donde quienes violentan son los papás en primer lugar, las mamás también y otros familiares, ¿no? Pero el porcentaje mayor tiene que ver con padres en violencia sexual y en otras formas de violencia y con madres en lo que tiene que ver con la violencia física y con la violencia psicológica. Entonces, el primer desafío es asumir que bueno, que tenemos un problema muy grave en relación a cómo los adultos tratamos a los niños y a las niñas, no solo dentro de las casas, sino como la comunidad en general, además de las instituciones, deben de alguna manera, posicionarse para prevenir esto, ¿no? Para acompañar procesos de denuncia o para acompañar a adultos cuando requieren apoyo en modificar sus conductas, ¿no? Fabiana, justamente, cuando hablamos de este número y cuando hablamos de que casi el 80% de las agresiones o de los agresores fue un familiar, ¿cómo podemos hacer nosotros, ¿no? Para poder ayudar a esta situación, cuando muchas veces esas agresiones se dan en el seno de una familia que hacia afuera, puertas hacia afuera, y es una familia tipo, es una familia que ante la sociedad no muestra mayores rasgos o vicios de violencia, pero en ese intramundo familiar es donde se dan estas situaciones. ¿Cómo podemos nosotros, como amigos, como vecinos, como familiares incluso, poder detectar y Ujú. poder ayudar y dar una mano y poder, de alguna forma, como vos decías, sumar un granito de arena a todo esto? Sí, capaz que dentro de las formas que viven, de violencia que viven los niños y las niñas, podemos como hacer como algunas Ujú. diferenciaciones. En el abuso sexual intrafamiliar, es verdad que es muy difícil que la gente de afuera, digamos, se dé cuenta, porque bueno, el abuso sexual ocurre no solo a puertas adentro, sino que ocurre en secreto, ¿no? Y en el secreto instalado desde el abusador imponiendo un vínculo abusivo y haciendo que ese niño no hable y no cuente. Entonces, a veces el resto, incluso a veces dentro de la familia, a veces las mamás, a veces otros cuidadores no saben porque el abusador genera las condiciones para no tener testigos. Esa es una forma de violencia que es de más difícil a veces detección, que a veces los operadores tenemos que estar entrenados dentro del sistema educativo, el sistema de la salud, para leer las señales que tienen que ver con la expresión del daño, que pueden ser embarazos en niñas, intentos de autoeliminación o depresiones graves, ¿no? Como ideación suicida, que pueden mostrar que, bueno, que algo grave le está pasando que lleva a que esté con esa expresión, digamos, del sufrimiento o con ese indicador de violencia sexual. Pero en las otras formas de violencia, como en el maltrato psicológico o en el maltrato físico, en general hay testigos. La familia ampliada, los vecinos escuchan los gritos, escuchan los insultos, escuchan las desvalorizaciones, vemos acciones de violencia física y existe un nivel de naturalización, primero de minimizar que la violencia psicológica no genera daño, cuando la violencia psicológica, o sea, los mensajes de vos no valés, no servís para nada, ¿no? No vas a llegar a nada, mi vida se arruinó, culpa tuya, la cantidad, digamos, de discursos de extrema violencia contra el psiquismo de un niño son muchas veces escuchados por testigos, vuelvo a decirte, vecinos, la familia empleada, las Ujú. instituciones, Ujú. y no reconocemos que eso genera daño, impacto psicológico, ¿no? Que genera problemas graves en el desarrollo de los niños y que de alguna manera altera su psiquismo y es una forma de violencia que debe de ser atendible y, ¿no? y prevenible o atendible en el caso de que se esté generando. Y la violencia física también. O sea, nosotros intervenimos si vemos un adulto golpeando a un adulto no conocido, pero nadie interviene si ve el papá o la mamá que le está pegando a sus hijos. La lógica del no te metas Ujú. sigue instalada Ujú. en, en todos los escenarios por los que transcurrimos. Entonces, ¿no? Pensemos en eventos familiares. Se ve cómo se sacude a un niño, cómo se pega a un niño, cómo se insulta a un niño en un evento familiar y todo el mundo calla la boca, ¿no?
Entonces no acompaña esa situación, no irrumpe para decir, bueno, así no, eso genera daño. En todo caso, ¿en qué te puedo ayudar, no? Si hay alguna cuestión que no se está manejando de forma adecuada. Yo no estoy diciendo que todas las situaciones requieran una denuncia para una sanción penal, pero sí una intervención o una búsqueda de ayuda en Claro. aquellos adultos que no están pudiendo reconocer que en el despliegue de sus conductas están ejerciendo violencia. Entonces, en la física y en la psicológica, Martín, quizás, si bien hay situaciones de riesgo de vida, porque es verdad que hay actos de violencia física que pueden, ¿no? Hay adultos que matan a sus hijos, ¿no? Hay otras formas como de conductas de violencia física, por eso no quiero minimizar ninguna, pero hay distintas conductas que pueden generar distintos daños y cada una de ellas requieren intervenciones diferenciadas. El abuso sexual tiene su connotación de altísimo riesgo siempre, siempre requiere separación y denuncias, pero en la física y la psicológica, bueno, depende de la conducta, requiere siempre una intervención ajustada al nivel de riesgo. Y una intervención que a veces, me imagino, de no llegar a tiempo, y ya no hablamos solamente con el maltrato físico que puede llegar justamente, como vos decías, Fabiana, a incluso a generar la muerte, como caso extremo, pero sí en la Mm. otra, ¿no? En la psicológica y en la otra que tú hacías referencia, eh, ¿cuánto estamos condicionando el futuro de esos niños? ¿Cuánto podemos llegar a condicionar el futuro de esos niños o adolescentes que están siendo sometidos permanentemente a este tipo de violencia? ¿Les estamos condicionando de alguna forma el futuro como adultos, futuros adultos integrantes de la sociedad? Y sí, porque la violencia siempre genera daños en los niños, ¿no? Lo podemos ver a veces la expresión del daño en lo que te decía, bueno, la tristeza, la baja autoestima, las dificultades de aprendizaje, ¿no? Los niños que están deprimidos, lo que a veces decimos, bueno, están con el humor muy bajo, o los que están todo el tiempo alerta, ¿no? Porque sienten que tienen que estarse defendiendo, en todos sus vínculos, o sea, siempre genera daños, siempre genera sufrimiento. Lo que capaz que tenemos que seguir mirando como sociedad, y no me quiero ir a los extremos, sino a la cotidianidad de la cantidad de situaciones de violencia que viven niños y niñas, es que los adultos tenemos que seguir cuestionando también nuestras prácticas y también revisando nuestras historias de vida. Porque bueno, lo que hoy decimos, bueno, esto es una vulneración de derechos, esto es un delito, nuestras normas definen estos delitos hace muy poco tiempo, pensando en términos históricos, y la mayoría de las personas hoy adultas, bueno, hemos crecido en familias que quizás ejercen violencia, ¿no? En familias donde quizás sentimos, muchos dicen, bueno, a mí me pegaban de chico y yo salí derecho, o yo salí muy bien, o mi padre o mi madre me querían mucho, aunque también me pegaban, ¿no? Y tan mal no salí. Entonces, mirar la violencia que se ejerce contra los niños y las niñas también es mirar nuestras historias de vida, ¿no? También darnos cuenta que cuando estas cosas como suceden dentro de las familias, también hay amor, también hay ambivalencia afectiva. Yo siempre digo que nosotros cuando hablamos de violencia no cuestionamos el afecto que está en juego. Incluso apelamos a que los adultos reconozcan y desde el amor y el afecto que le pueden tener a los niños y a las niñas empiecen a conectar con que ese despliegue de conductas genera daño, que genera sufrimiento, empezar a estimular la búsqueda de ayuda, ¿no? Para transformar el despliegue como de conductas, que se empiece a reconocer que, por supuesto, el golpe, pero además el insulto, la degradación, tiene impacto en los chiquilines. Pero eso implica a veces procesos de ser acompañados en decir, así no, porque esto genera Ujú. sufrimiento y cómo te puedo ayudar para que esto se modifique. Vuelvo a decirte, Martín, o sea, hay situaciones que realmente requieren separación para salvarle la vida Claro. o salvaguardar el desarrollo de ese niño, ¿no? Porque bueno, si hay violencia psicológica no hay que minimizarla. Hay niños y niñas que por el daño que genera la violencia psicológica tienen intentos de autoeliminación. Entonces, lo que yo digo, que le coma la cabeza con mensajes de mucho daño puede ser para un niño en desarrollo extremadamente riesgoso en lo que tiene que ver con su vida. Pero es en la situación a situación, pero capaz que la presentación de datos y esto que vos planteas hoy, Martín, tiene que ser hablar de esto todo el tiempo, la oportunidad de que hablemos de estos temas en las familias, que nos animemos también a cuestionar la práctica de nuestra familia ampliada, de nuestros vecinos, ¿no? Y no siempre desde el juicio, porque a veces intervenimos para decir, así no se hace, señora. No, bueno, mira, así no está bueno,
¿cómo te ayudo? ¿No? Si ahí sentís que no estás pudiendo, que estás desbordada, que no encontrás o Ujú. desbordada una mejor manera de manejarte en esta situación, ¿en qué te puedo ayudar? Y a los gurises ni que hablar, ¿no? A los gurises, mirá, ¿qué te está pasando? Contame, ¿en quién confías? ¿No? ¿qué crees que necesita tu familia? ¿Qué necesitas vos? Y desde ahí acompañar esos procesos. Fabiana, hoy las instituciones, me refiero a, por ejemplo, las escuelas, los liceos, que los gurises muchas veces allí, en un salón de clase, en un recreo, en un club de fútbol, en un club deportivo, expresan determinadas actitudes que pueden ser una luz amarilla o una luz roja de que algo le está pasando a ese niño. Hoy están preparadas esas instituciones para identificar, para poder abordar justamente eso que vos decís? Y están más preparadas que antes, ¿no? Porque de hecho cada vez en este aumento de situaciones es un aumento, ¿no? En la mejora, en la detección, ¿no? Ujú. Si están preparadas para acompañar, bueno, quizás aún no o no lo suficiente, pero eso no quiere decir que por suerte hay muchas personas comprometidas dentro de las instituciones. Bueno, a mí Paysandú es un departamento que yo quiero mucho porque realmente es un departamento donde hay una larga trayectoria, digamos, de compromiso interinstitucional e intrainstitucional para mirar el problema de la violencia hacia los chiquilines. Pero lo que sí es cierto que aún no existe una política de Estado clara que destine los recursos para que cada institución tenga los recursos necesarios para acompañar de forma adecuada las situaciones cuando las situaciones se presentan. Entonces, en general, el compromiso, mucha del acompañamiento se sostiene en el compromiso de las personas que se ponen al hombro, ¿no? Porque les importa y porque quieren proteger a los chiquilines las situaciones y muchas veces con muy pocos recursos. Como decía una psicóloga muy conocida, la atamos con alambre, ¿no? Bueno, Ujú. trabajamos con lo que hay, Claro. O, pero es mucha- cierto que hay mucha gente que con lo que hay hace cosas maravillosas. Ujú. O muchas veces la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales, como la de ustedes, que de alguna forma a lo largo de estos años han ido aportando, digamos, el trabajo, la capacitación, las herramientas para terceros, para de alguna forma contribuir a todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, las organizaciones sociales tenemos un rol obviamente fundamental porque además algo que tenemos que es una potencia es la posibilidad de trabajar, ¿no? De denunciar y de acompañar procesos más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Porque lo que no nos pueden decir es que nos callemos la boca a lo largo del tiempo cuando vemos omisiones del Estado, que las hay muchas de forma sistemática, no tiene que ver con este gobierno actual. O sea, el Estado a lo largo, desde que existe el Código de la Niñez en el 2004, no ha destinado los recursos suficientes ni mínimos necesarios para atender de forma adecuada la violencia. Hoy hubo una jornada acá en Montevideo de todas las comisiones departamentales de lucha contra la violencia de género y se vuelve a enunciar y denunciar que la ley de violencia basada en género no tiene recursos, que no existen juzgados multimaterias, que no existen políticas claras como de protección, que hace pocos días todos estamos mirando con mucho dolor cómo fue asesinada una mujer, ¿no? Una mujer que estaba pidiendo ayuda a gritos, que estaba planteando las amenazas de muerte y así todo el Estado falló en brindar la respuesta adecuada para proteger a esa mujer que hoy fue asesinada. Y podemos decir que fue un feminicidio y una responsabilidad clara del Estado, ¿no? Que conociendo la situación y conociendo un pedido de ayuda a gritos no respondió. Niños y niñas también piden a gritos respuestas de protección cuando las respuestas no son adecuadas, cuando los juzgados no tienen recursos, cuando no tienen equipos técnicos, no cuando la pericia no llega a tiempo, cuando los defensores de oficio no dan abasto, no están formados y ven el niño o la niña en una esquinita, ¿no? Y le hablan en 10 minutos, bueno, esa defensa obviamente no es adecuada para ese niño. Y eso lo dicen los defensores de oficio, o sea, las instituciones desde adentro están denunciando, nuestros recursos no son adecuados. Hay problemas muy graves de formación en los operadores también, y eso genera muchos impactos en los chiquilines. Pero también hay adentro de las instituciones gente muy comprometida. Entonces, cuando decimos no hay política de Estado, no hay aún una política de Estado clara frente a esto, pero por suerte tenemos gente que la pelea, digamos, con un escarbadiente, pero que la pelea. Entonces,
nosotras de las organizaciones a lo largo de estos años nos hemos apoyado mucho en generar un trabajo conjunto y alianzas, reconociendo que en esto nadie puede hacer nada solo, que necesitamos nuestros apoyos dentro de las organizaciones, dentro de los organismos del Estado, para empujar, para empujar, para impulsar. Entonces, cuando nosotras tenemos la posibilidad de denunciar, también queremos que los de adentro puedan denunciar y enunciar sus vacíos, ¿no? Para que los chiquilines tengan las respuestas que necesitan. Pero sobre todo en la sociedad, Martín, en esto que la otra vez conversábamos, ¿no? Ujú, La importancia de los medios de comunicación, ujú. de los espacios de reflexión, de debate, ¿no? De que los vecinos y las vecinas también, porque somos todos vecinos y vecinas, no solo técnicos, operadores, no somos parte de nuestra comunidad, empecemos a mirarnos, bueno, cómo estamos criando y cuidando a los chiquilines y qué queremos para los chiquilines. Fabiana, ya entrando a salir, estos números que hoy se conocieron, que marcan un aumento, ¿tienen que ver estrictamente con un aumento de casos o puede ser también un aumento en el número debido a que las denuncias han aumentado, debido a que el tema está más visibilizado, debido a que nos estamos animando más también a hablar sobre este tema? La verdad que no sé bien por qué es el aumento como de situaciones, sí veo una mejora en la detección y también estamos identificando, pero capaz que más vinculado a la explotación sexual o más vinculado a lo que tiene que ver con las situaciones como de pobreza, ¿no? La pobreza hacia la infancia va en aumento, la regresividad, porque se ha visto en este contexto de esta gestión, digamos, de esta administración, el cierre de algunas políticas públicas, se ha visto mayores niveles de crueldad, de violencia hacia los niños y las niñas. Hemos visto situaciones de violencia extrema o de desprotección hacia niños y hacia niñas que están en hogares de extrema violencia, de extrema pobreza, de niños y niñas que son utilizados en situaciones de violencia sexual, de explotación sexual o también vinculadas a la utilización en el tráfico de drogas. Entonces, cuando las situaciones de crueldad, de privación o desprotección aumentan hacia algunos grupos y hacia algunas familias, los chiquilines y las chiquilinas quedan en situaciones de mayor riesgo. Entonces, la falta a veces de servicios, de políticas públicas, de políticas territoriales, ¿no? Pensemos en los cierres de algunos ETAF, los cierres de los OCAT, los cierres de servicios territoriales y la soledad en la que se empiezan a encontrar familias, ¿no? El desempleo, no quiere decir que la violencia tenga que ver con la pobreza, pero los contextos de extrema vulneración de derechos Ujú. también generan mayores niveles de soledad, de estrés y de problemas graves que empiezan a impactar en la vida de los niños y las niñas. Entonces hay que mirar, ¿no? Como esos datos de abuso, lo que tiene que ver con la trata y la explotación sexual de niños, lo que tiene que ver con la negligencia, cuánto de eso o cuántas intervenciones por violencia extrema no tienen que ver con adultos que no están pudiendo o que están en contextos de, de mucha vulneración, quizás en términos adultos, pero también Claro. que no tienen las condiciones para cuidar. Exacto. Fabiana, yo te agradezco muchísimo estos minutos como siempre. Ha sido un placer dialogar contigo. El saludo extensivo a todo el equipo del Paso. Y bueno, seguiremos en este camino, nosotros como medio de comunicación poniendo Ujú. sobre la mesa y visibilizando el tema. Y bueno, y seguramente ustedes, a veces con un escarbadiente, seguir luchando por estas cifras que se reviertan y que se puedan lograr mejores resultados para con los niños, niñas, adolescentes, pero también con la violencia hacia nuestros adultos. Muchísimas gracias, Fabián, ha sido un A placer ustedes como también, siempre. Martín. Mucha gente linda por ahí, por Paysandú, con escarbadientes también. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno, allí teníamos entonces a Fabiana Condón, la psicóloga integrante de la ONG El Paso, bueno, charlando un poquito sobre estas cifras conocidas en la jornada de hoy del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del CIPIAB, que daba cuenta entonces de este aumento en el primer semestre de este año en cuanto a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Nos vamos a la pausa. Ya está aquí con nosotros la doctora Ángela Almeida
Vamos a hablar de otro tema muy sensible también, como lo es, sin lugar a dudas, el tema de los cuidados paliativos, con la doctora Almeida, que es integrante de un equipo que trabaja aquí en Paysandú ya desde hace un tiempo importante. Vamos a hablar acerca de este tema y obviamente vamos a hacer referencia a la recientemente ley aprobada y qué forma esta ley viene a contribuir o aportar en cuanto al trabajo que ya se está realizando desde hace muchísimos años en nuestro país. Pausa y ya venimos. Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Para el papá que te enseñó a andar en bicicleta. Para el que te hizo dormir leyendo un cuentito. Para el que te enseñó a manejar. Para el que la gasta en la Play. Para todos esos papás que están en todo, tenemos las mejores promociones. Pasa por Copase y llévate 18.000 pesos en 15 cuotas de 1.616 pesos. Solicítalo por nuestros canales digitales, copase.com.uy o al 092-838-235. Recordá, Copase de tu lado desde hace 50 años. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Bien, seguimos en vivo a través de la pantalla de Canal 4. Si de asesoramiento jurídico hablamos, como siempre estamos recomendando al estudio jurídico del doctor Pedro Dávila. Va a estar acompañándonos la semana que viene. Les adelanto que la semana que viene vamos a estar el miércoles, no el jueves. Después les cuento por qué.
Pero ahora les digo que temas de familias y asignación familiar, entre otros, selección de personal y reclutamiento, tenemos un máster en dirección y gestión de recursos humanos, accidentes de tránsito, temas de derecho laboral, derecho penal y civil, estudio jurídico del doctor Pedro Dávila, asesoramiento legal integral, 20 años de servicio avalan nuestra labor profesional. Estamos en Montecaseros 908, el teléfono 099-72-1040, 099-72-1040, 098-599935. Cualquier consulta a estos números de teléfono o dirigirse a nuestro escritorio allí en Montecaseros 908, el estudio jurídico del doctor Pedro Dávila, que va a estar el miércoles próximo con nosotros, como siempre, con temas de interés para abordar desde el punto de vista jurídico. Les adelanto ya que la semana que viene, ustedes saben que se viene una nueva edición de Cocinarte, y el día jueves va a haber un programa especial de Cocinarte. Es por ello que vamos a correr nuestro programa, vamos a ir en vez del jueves, el miércoles. El miércoles a las 20:30 vamos a estar con ustedes, así damos el espacio para que se desarrolle este programa especial de Cocinarte el día jueves. Bueno, decíamos que hoy teníamos un programa bien cargadito en cuanto a temas importantes. Vamos a hablar del tema de cuidados paliativos. Es por ello que es un gusto recibir a la doctora Ángela Almeida, quien es la coordinadora del equipo de cuidados paliativos de Comepa y además es integrante del equipo que está allí en formación también de ACE, del Hospital Escuela del Litoral. Ángela, buenas noches, gracias por aceptar estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, Ángela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de un modelo de atención que incluye no solamente al paciente, sino que incluye también a toda la familia, que es un modelo que está, digamos, planteado de alguna manera para atender esas situaciones de, digamos, como de final de vida, e incluso en aquellos pacientes que tienen una enfermedad progresiva, avanzada, en la cual la ciencia ya no le puede ofrecer de repente un tratamiento curativo, pero no quiere decir que no podamos ofrecerle más nada. O sea, ahí comienza nuestra tarea de ofrecer, de acompañar, de estar junto a esa persona y a esa familia en lo que va a ser el desenlace de la vida, ¿no? Calidad de vida hablamos. Hablamos de calidad de vida y hablamos de defender la vida por sobre todo los demás. ¿Cuánto hace que se comienza a trabajar sobre este tema de los cuidados paliativos primero en el país? Por ahí sí estaba leyendo que allá por el año 2008 ya se hablaba, digamos, oficialmente de poder empezar a avanzar con este tema, más allá de que, bueno, que recientemente se aprueba esta ley y que se ha comenzado a trabajar desde hace poco tiempo en la conformación de estos equipos. Claro, digo, tuvimos los pioneros, obviamente, que comenzaron a trabajar en cuidados paliativos, a pensar ya desde ese principio, en 2008. Después, en el 2013, se plantea de alguna manera a nivel del Ministerio de cómo se podían implementar los equipos y empezar a trabajar en cuidados paliativos. Y después, claro, se pone también como meta para el 2020, y ahí es que se hace un cambio muy importante, ¿no? de avanzar hasta una cobertura de un 65% de la población, que hablamos pasible de cuidados paliativos. Sabiendo que a nivel mundial, y eso se lleva a cada lugar, a cada país y a cada institución, que el 0.5% de la población probablemente en algún momento va a ser pasible de cuidados paliativos. ¿Qué pasaba antes con esos pacientes? Antes del 2008, antes del 2020, ¿qué pasaba con esos pacientes justamente, como bien decías vos, a los cuales la ciencia ya, la medicina no podía ofrecerles un tratamiento, por así decirlo? Pero eso también ha planteado como un cambio en el pensamiento médico también, ¿no? En pensar de que nosotros estábamos preparados para curar, y cuando no podíamos curar, bueno, decía aliviar y obviamente acompañar, bueno, pero esa parte como que no se cumplía tanto. Entonces
el paciente que ya no podía ser operado, que ya no podía recibir un tratamiento, de alguna manera quedaba en su casa, consultaba en los servicios de urgencia, consultaba en las emergencias móviles. La experiencia, ¿no?, me ha demostrado que muchas pacientes, muchas personas y familias recurrían a la atención privada, o sea, pagaban de alguna manera a alguien para que se hiciera cargo de ese familiar que ya no sabían cómo aliviarlo. Obviamente esto ha tenido todo un proceso y va a necesitar también un proceso mayor que tiene que ver con la capacitación de los propios funcionarios, con los recursos económicos necesarios para poder llevar adelante y la conformación, sobre todo la conformación de los equipos multidisciplinarios. ¿Cuánto hemos podido avanzar como país y como departamento en estos pocos años, digamos, por así decirlo, en estos aspectos? En la capacitación por un lado y también en lograr los recursos para poder, digamos, conformar y sustentar en el tiempo los equipos que formen parte y que acompañen, digamos, estas situaciones. Bueno, en parte digo lo que decíamos de la evolución en sí, de que habíamos pasado de una cobertura muy escasa hecha por personas que, o médicos que realmente, o auxiliares de enfermería, o licenciados en enfermería, que por su propio modo, digamos, de alguna manera se capacitaban y trataban de acompañar a estas personas. Eso era muy poco hasta que se empezó a implementar y a hablar más de cuidados paliativos, que llegamos a la cobertura de ese 65% que tenemos en la actualidad. Y en la parte de capacitación, como te decía, cada uno de alguna manera se interesaba, comenzaba a estudiar, se estudiaba mucho fuera del país. Y bueno, y ahora tenemos la diplomatura en cuidados paliativos de la UDELAR, que bueno, que esa es la que estoy cursando actualmente, y bueno, es la que, digamos, oficialmente se comenzó digamos, a capacitar equipos, ¿no? A la diplomatura pueden acceder psicólogos, asistentes sociales, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería, el que esté interesado y digo, es como, digamos, es un posgrado de nivel terciario en el cual, cumpliendo con las bases, se puede acceder. ¿Cómo está Paysandú en cuanto a la conformación de los equipos? Te pregunto fundamentalmente como referente de la corporación médica en este caso primero. Bueno, en Comepa, digo, hace mucho tiempo que se venía de alguna manera trabajando en cuidados paliativos, pero sobre todo con la población de pacientes oncológicos, con enfermedades oncológicas. Desde mi incorporación al equipo, además de los pacientes oncológicos, tenemos los no oncológicos, que son la mayoría, digamos, de los pacientes que en algún momento van a requerir cuidados paliativos. Y tenemos un equipo completo, con asistente social, con psicólogo, con licenciado en enfermería. Y la enfermería sí se comparte con el equipo de atención domiciliaria, pero digo, el equipo en sí está completo. Quiero hacer justamente énfasis en esto porque cuando mucha gente o en el común de la gente, cuando escucha la palabra cuidados paliativos, inexorablemente lo asocia rápidamente a un tema oncológico. Y vos dijiste algo importante, la mayoría no son oncológicos. No son oncológicos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de patologías, qué tipo de requieren, por ejemplo, cuidados paliativos? Estamos hablando de, por ejemplo... Es decir, cualquier enfermedad crónica que evoluciona, o sea, que va avanzando y que ese avance es progresivo, que va generando una disminución en las capacidades de la persona, puede ser respiratoria, puede ser cardíaca, puede ser hepática, renal, o sea, todas las patologías que cuando llegan a una etapa en la que en realidad ha llegado al límite de su capacidad, que le genera de alguna manera incapacidad, dolor, síntomas, digamos, que son difíciles de manejar, ahí todos tienen, digamos, que de alguna manera son pasibles de cuidados paliativos. Y ahí cómo se lleva a cabo, digamos, la vinculación del paciente con el equipo. ¿Cómo es ese proceso, digamos? Digo, habitualmente, o sea, los protocolos que tenemos de alguna manera para que esto sea ordenado, ¿no?, es que el médico tratante es el que tiene que derivar. Y para eso nosotros tenemos distintos, digamos, como herramientas, que llamamos herramientas en las cuales nos podemos basar y se puede basar el médico de cualquier especialidad o cualquier médico medicina general para, de alguna manera, pensar
cuándo tengo que pensar si mi paciente necesita cuidados paliativos o va a necesitar cuidados paliativos. Y lo que más se difunde, digamos, es la pregunta sorpresa. ¿Yo pienso que mi paciente se puede morir en un año? Si la respuesta es sí, tiene que ingresar a cuidados paliativos. Si uno piensa que en un año mi paciente, porque tiene una enfermedad cardíaca avanzada, porque tiene una enfermedad respiratoria avanzada, porque tiene una insuficiencia hepatocítica, yo me pongo a pensar si se puede morir en un año, bueno, esa es la pregunta sorpresa. Me hago la pregunta, la respuesta es sí, por lo tanto lo tengo que contactar con un equipo de cuidados paliativos. Y allí comienza justamente el trabajo de ustedes, un trabajo, como decías, tiene que ver con no solamente lo físico, sino que también con la parte emocional, psicológica, y no solamente la del paciente, sino que la de su familia, la de su entorno, que también, digamos, acompaña, muchas veces padece, muchas veces sufre, digamos, ¿no? La enfermedad, a veces quizás hasta más que el propio paciente, ¿no? Claro, o sea, abarca todas las dimensiones, no solamente la física, sino también la psicológica, la emocional, la espiritual y el entorno familiar, como bien decías, que a veces no es un entorno familiar. A veces tenemos pacientes que están alojados en instituciones de larga estadía, claro, en la cual los encargados del cuidado son personas que están a cargo de otros usuarios también. Entonces, nuestro apoyo más que nada es adelantarnos a lo que va a pasar. Cuando uno sabe lo que va a pasar, lo recibe de otra manera y se prepara de otra manera para, digamos, ser útil en ese momento. Porque si vos te pones a pensar que va a pasar algo y no sabés cómo actuar, es mucho más la inestabilidad, la inseguridad y el sufrimiento que le produce el que acompaña, que el hecho de que vos sabés qué va a pasar con la alimentación, qué va a pasar con su conciencia, y además la tranquilidad de que hay un equipo que está especializado que lo va a acompañar en todo el proceso, no solamente a la persona, sino también a su familia. ¿Qué pasa con la negación? A veces uno cuando recibe un diagnóstico, uno a veces lo primero es que se bloquea, hay un periodo de negación. Ese periodo de negación también puede llevar en primera instancia al paciente a decir, no, yo no quiero entrar a ningún equipo de cuidados paliativos. Y así ¿cómo se resuelve eso? Porque... Claro, eso es muy común. O sea, como decías en principio, uno dice cuidados paliativos, te van a pasar a cuidados paliativos y ya estás pensando en la empresa fúnebre. Estás pensando en todo negativo y en realidad... nosotros respetamos y en todo el trayecto de la enfermedad nosotros respetamos la autonomía de la persona. O sea, si la persona dice no, yo no quiero, perfecto, digo, no ingresa y simplemente hacemos o un acompañamiento a distancia o nos ponemos a disposición de su médico tratante y le decimos, bueno, si en algún momento te dice que sí, digo, realmente vamos a atenderlo y vemos cómo sigue. Pero es igual, o sea, como otro mito, como es la morfina. Cuando uno le explica, vamos a usar tal vez en algún momento de la evolución, tengamos que usar morfina, y hay tanto miedo al uso de morfina. Entonces, es un trabajo de comunicación, de tiempo, de sentarnos, de respetar los tiempos del otro, y de ir hablando de esos temas que se resuelven solos. El paciente que está integrado al equipo, digamos, ¿cómo es la metodología de trabajo? ¿Ustedes van al domicilio, van a la casa, el paciente tiene que ir a un consultorio? Porque eso a veces también a uno le puede llegar a generar cierto rechazo o, ¿no? Sí, hay diferentes modalidades, así como hay diferentes... las modalidades son en policlínica, que puede ser el paciente que deambula y que está muy bien, va a la consulta a la policlínica, el paciente que ya o no quiere ir a la policlínica o que ya está con, digamos, disminuido físicamente, que se fatiga o que le hacemos la consulta en domicilio. Y también en la internación, o sea, si uno de nuestros pacientes ingresa, nosotros hacemos el seguimiento en la internación. Si algún paciente que está internado nos pide la consulta con cuidados paliativos, lo vemos en el sanatorio. Y funciona a través de visitas que hacemos semanalmente y de acuerdo a la demanda que tenga cada uno de los usuarios, y también tenemos una guardia telefónica
a la cual respondemos todos los días del año a las 24 horas. Cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos no solamente de la población adulta, porque uno puede pensar que solamente los adultos o los adultos mayores pueden estar en una situación así. Hablamos también de niños y hablamos también de adolescentes. ¿Cómo está Paysandú en cuanto a los equipos para la atención pediátrica o adolescente, también para el acompañamiento de cuidados paliativos? Y en Paysandú en eso somos privilegiados, porque hace muchos años que existe un equipo que se dedica a la atención de los cuidados paliativos perinatales, o sea, o sea, dentro de la mamá cuando está embarazada, en el momento del parto, de niños y adolescentes. En ese equipo que existe tanto a nivel de hospital como de Comepa, bueno, hace años que trabaja la doctora Miliónico como una de las referentes. Y bueno, también existe, y obviamente hay pacientes que están en cuidados paliativos de niños y después de adolescentes, y después llegan adultos y los seguimos nosotros. O sea, no es que haya un plazo para que vos estés en paliativo. O sea, en realidad no es que estés limitado. Cuando nosotros hacemos la pregunta sorpresa es para ver si ese paciente no lleguemos tarde a brindarle los cuidados paliativos. Pero no quiere decir que tenga una expectativa de vida de 1 año. Claro. O sea, no. Tenemos pacientes que están años, que hace años que los estamos atendiendo. Y en general, ¿cuáles son las edades, digamos, que en promedio que ingresan o que están ingresando hoy a cuidados paliativos? Acá en Paysandú, por ejemplo. Y es muy variable. Indudablemente que el mayor de 60 años se ve más, pero hemos tenido pacientes muy jóvenes también. Y bueno, y es muy variable, o sea, eso siempre hay ingresos de pacientes jóvenes, pero te digo, más o menos hay entre 60 y 70 años, capaz que es más el promedio. Estábamos viendo algunas cifras de la encuesta, a lo que te consultaba hace un ratito, cuando hablábamos de los pacientes no oncológicos, por ejemplo, la última encuesta, la del 2022, habla de 4.365 en números absolutos, ¿no? En cuanto a pacientes adultos no oncológicos, justamente que están en cuidados paliativos, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, VIH-Sida también, demencias, sí. Entre otros, ¿no? Demencias también. Sí, digo, en realidad como te iba a decir hoy que hay diferentes niveles de atención, o sea, tenemos diferentes complejidades, o sea, están los pacientes de baja complejidad, que son pasibles de cuidados paliativos, pero que lo puede atender un médico de familia, un médico general, su médico de referencia, o sea que sabemos que están en una etapa en la que no le podemos ofrecer, por ejemplo, una cura, por ejemplo, las demencias, que sabemos que es progresivo, que es irreversible. Pero cuando el paciente dentro de todo está, digamos, que deambula, que está en su ambiente, eso lo puede ver su médico, es de baja complejidad y lo ve su médico de referencia, su médico de familia. Cuando ya agrega algún otro componente más importante, que en general la diferencia es cuando comienzan con algún trastorno de glutorio, que ya sabemos que tiene dificultad para tragar, que eso probablemente haga que tenga ingresos sanatoriales, porque se atoran, digamos, y hacen neumonias por aspiración. Eso ya nos está hablando de que está cambiando la complejidad de ese paciente con demencia. Y ahí es cuando se ingresa a cuidados paliativos. ¿Cuántos integran el equipo hoy? En Comepa somos 4 médicos, la doctora Silvia Dodero, el doctor Martín Díaz, la doctora Jacqueline González y yo. Tenemos psicóloga, la licenciada Estefanía Américo, asistente social, también Viviana Eugui, y la licenciada en enfermería, Cecilia, también, que ella, Miños, que es nuestra licenciada exclusiva para paliativos. Y enfermería sí, es rotatoria porque es la enfermería que compartimos con el servicio de internación domiciliaria. Nosotros nos reunimos todas las semanas, discutimos todos los pacientes y, de alguna manera, entre nosotros vamos viendo, o sea, nos apoyamos como equipo
y vamos resolviendo semana a semana, digo, si hay algún caso especial, o sea, vamos viendo y lo trabajamos en equipo, que eso es lo más importante. ¿Cuántos pacientes más o menos tienen hoy ustedes? Y en este momento tenemos cerca de 30 pacientes, pero claro, en realidad, como decimos siempre, no tenemos más porque no ingresan más pacientes, o sea, seguramente hay muchos más pacientes que deberían estar en nuestro sistema de atención, pero bueno, como te digo, la baja complejidad o la mediana complejidad la manejan médicos de domicilio, médicos de zona, y no ingresan a una atención con equipo especializado. En cuanto a los recursos que ha dispuesto, digamos, la institución, digamos. Sí, digo, hemos mejorado mucho en ese sistema, digamos, de tener más horas de psicología, que son muy importantes, horas de asistente social también, que se ha incorporado al equipo y que es un excelente aporte porque la visión de todos enriquece en realidad la atención. Y como te digo, eso es más que nada lo que más enriquece la atención que hacemos a estos pacientes. En el hospital es diferente, estamos viendo de tener apoyo de psicólogo y sí tenemos el apoyo de un asistente social que no tiene horas exclusivas, pero que pone su mejor voluntad y realmente nos ayuda muchísimo con la atención de los pacientes de ACE. Y allí en el hospital, ¿cómo está integrado el equipo, digamos? En el hospital tenemos en realidad una modalidad de policlínica que la hace la doctora Jacqueline González. Después somos 2 médicos. En principio empecé yo sola, haciendo solamente atención domiciliaria, porque las horas que tengo son para atención domiciliaria. Y después se incorporó la doctora María José González, que vino desde Jun, y ella tiene horas de policlínica, horas de sala y horas de domicilio también. Además de que tiene una guardia con la cual, telefónica por lo menos, para atender a la demanda fuera, digamos, de nuestro horario de trabajo. Y allí en ACE más o menos el número o el promedio de pacientes que tienen más o menos... Bueno, en ACE sí tenemos cerca de 60 pacientes en este momento. También tenemos una licenciada que no te comenté, que es exclusiva también para cuidados paliativos. Y después tenemos enfermería, que sí es exclusiva, o sea, se comparte con atención domiciliaria. Hacemos atención domiciliaria y cuidados paliativos, con enfermería y con licenciada en enfermería, que es exclusiva para nosotros, digamos, para el equipo, que es la licenciada Carolina Dutor. Y allí, obviamente, que me imagino que en ACE, por ejemplo, se necesitaría aumentar, digamos, el equipo. Me imagino de acuerdo al número que... Nosotros, digo, lo que más, seguro, por el número, digo, ya se lo hemos planteado, digamos, a la dirección, digo, a través de una nota, porque realmente yo creo que necesitamos, de alguna manera, aumentar el número de horas o de repente de otro médico, porque la demanda es importante. Y en ACE la población es diferente en el sentido de que tenemos población que está más, digamos, fuera de la ciudad, y en esos casos, digamos, las horas que tenemos como que no nos permiten tanto asistir usuarios fuera del departamento, y sería importante. Claro, del interior sobre todo. Claro, ¿no? del interior. Entonces consideramos que la ley, en ese sentido, de alguna manera, nos va a dar un poco de fuerza como para poder ampliar los equipos y de alguna manera que se generen los recursos para eso, ¿no? ¿Cómo está Paysandú con respecto a otros departamentos? ¿Tienen datos así en cuanto a la atención? Directamente así, concretamente, no sé de algunos lugares. Sé digamos que en todos lados hay equipos que están más o menos formados, que algunos son solamente de la parte privada y otros solamente en la pública. Y por ejemplo, nosotros ahora por la diplomatura estamos yendo a San José, y ahí el equipo es un equipo único que está por lo privado y por ACE, que trabaja en conjunto. Entonces estamos ahora concurriendo ahí porque es una manera de ver cómo se puede integrar equipos. Y bueno, y está muy bien conformado, ahí está. Y se concurre al interior, viste que en esa zona hay como muchos lugares poblados importantes, ¿no? Entonces, de alguna manera están trabajando muy bien así, unidos, digamos, como un solo equipo que trabaja departamental.
Perfecto. Ángela, hacemos una brevísima pausa y ya vamos a entrar un poquito más, decía Ángela, lo de la ley, que seguramente pueda venir a apoyar una ley que está aprobada a nivel del Parlamento, falta su promulgación y obviamente un tema que no es menor, que es el tema de los recursos para que esta ley pueda implementarse, para que pueda llevarse a cabo. Un poco lo que estábamos hablando también con Fabiana Cóndor en relación al tema de la ley de protección a niños, niñas y adolescentes, con el tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? Siempre el tema recursos es un tema más que fundamental a la hora de poder sustentar cualquier proyecto, cualquier ley que de alguna forma establezca equipos de trabajo, la conformación de los mismos y demás. Una brevísima pausa y ya seguimos. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. ¿Cómo anda Navarra? Tengo algo para contarle. No, pela, otra vez con los mismos cuentos. No, en serio, muchachos, me voy de vacaciones. Al fin, vas a renovar los cuentos. Sí, señor. Solicitá la nueva promo de Copase y hacé que estas vacaciones sean inolvidables. Pasá por Copase y llévate 40.000 pesos en 24 cuotas de 2.653 pesos. Y disfrutá de las vacaciones que te mereces. Copase, de tu lado desde hace 50 años. Que comiencen las instituciones a trabajar con la Liga en el diseño de las camisetas de cada uno de los cuadros de ustedes y le vayan haciendo llegar a la Liga de Babi esos diseños de alta calidad para que nosotros podamos desarrollar junto a la Liga en Salto Grande la posibilidad de que cada uno de los niños integrantes de todo el Babi de Paysandú reciba una camiseta nueva a partir de febrero-marzo del 2024. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Estudio contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial. Asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa.
Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. Bien, como lo decíamos, el 8 de agosto el Senado, el Parlamento, terminó de dar sanción definitiva a la ley 20.179. Es así, ¿no? 20.179 sobre cuidados paliativos. Falta su promulgación. El Poder Ejecutivo tiene 180 días una vez sancionada la ley para la promulgación de la misma. Pero por cierto, de esta ley ha habido muchísimas organizaciones y asociaciones que han estado luchando durante creo que más de 2 años por esta ley de Paysandú, de todo el país, para que pudiera salir. ¿En qué viene a apoyar, digamos, todo este trabajo que hemos venido hablando, Ángela, esta ley recientemente aprobada? ¿Cuál es el respaldo que esta ley otorga a ese trabajo que ustedes han venido y están realizando como profesionales? Yo creo que más que nada el respaldo es para la persona, ¿no? Que se reconozca al cuidado paliativo como un derecho humano universal, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a acceder a los cuidados paliativos. Entonces empieza desde ahí, o sea, desde que cada uno de nosotros reclamemos a las instituciones, a donde corresponda, que se formen equipos, que se permita preparar a la gente y que de alguna manera, en el momento que nos toque, tengamos gente que realmente esté preparada y que nos pueda apoyar. Me parece que en principio de ahí, ¿no? Desde el usuario, desde el lugar de usuario. Y bueno, y como equipo, digamos, indudablemente que esto de alguna manera nos reafirma y reafirma a las instituciones, ¿no? Porque a veces uno dice, la institución tiene la mejor intención, o sea, me pasó en la dirección del hospital, de tener la mejor intención de formar un equipo de paliativos y no tenía los recursos. Entonces, de alguna manera que se pueda generar, que se piense, que se considere, que se tenga en cuenta en los presupuestos y que se formen equipos, ¿no? Que se genere de alguna manera ese presupuesto para sostener estos equipos. Es fundamental el conocimiento de las normas, de las leyes, sobre todo cuando, como vos decías, bueno, el artículo 1 dice, declara el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas. El objeto de esta ley, en el artículo 2, dice que la presente tiene por objeto garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades descritas, bueno, en el artículo 1, familiares, cuidadores y padres de niños en etapa prenatal, cuando padecen enfermedades intraútero, abarcando dimensiones físicas, psicológicas, social, conforme a los deberes de los profesionales de la salud y del sistema, ¿no? Ya de arranque, de alguna forma... Claro, le da la amplitud que realmente tiene, ¿no? Porque digo, uno no se visualiza como un todo, que en realidad tenemos que de alguna manera capacitarnos para poder abarcar todas esas dimensiones, ¿no? La dimensión de la espiritualidad, que no es fácil, que uno realmente, incluso cuando estuve viendo la discusión en el Parlamento, decían, no, sacaron la parte de la espiritualidad, y la espiritualidad no es religiosidad, espiritualidad es lo que nos da la esencia como ser humano. O sea, somos esencia porque somos espirituales, porque creemos en cosas, creemos, o sea, algunos creen en Dios, otros creen en el universo, algunos creen en sí mismos, y de alguna manera eso nos hace personas. Y eso es lo que nos permite, de alguna manera, cuando uno llega al final de su vida, dejar un legado que es, digamos, una semilla en el universo para que otro lo siga fomentando, lo siga de alguna manera difundiendo y que nuestra vida no sea en vano. ¿Esta ley establece algunas obligaciones para con los prestadores? Claro, sí, realmente dice, establece los derechos de la persona a tener acceso a un equipo, digamos, de alguna manera capacitado, el acceso a que se traten sus síntomas, no importa cuál sea y de qué dimensión sea, sino que sea tratado, el derecho del usuario a saber si, digamos, su enfermedad, su pronóstico y qué es lo que va a suceder con su vida. Bueno, otras que no me recuerdo, pero digo, también el derecho a la familia a tener
de alguna manera el contacto con el equipo para hacer ese seguimiento, incluso después de la muerte, o sea, en el duelo también. Claro. Y obviamente que obliga a las instituciones de alguna manera a tener equipos capacitados y ahí es donde está, digamos, de alguna manera se va a estructurar o definir cómo tiene que estar conformado un equipo. Vos decías, Ángela, hoy más temprano, y quiero hacer énfasis en esto también, muchas veces la importancia del compromiso y de, no sé si la capacitación, pero sí del compromiso y la apertura de los propios equipos médicos, ¿no? Porque muchas veces quizás ese médico de cabecera o ese médico tratante, a veces como que le cuesta quizás un poco desprenderse de su paciente, le cuesta un tanto derivarlo hacia el equipo, y creo que ahí también debe haber un fuerte trabajo entre los profesionales, más allá de que seguramente ha habido algún tipo de jornadas internas, digamos, Claro. hacia adentro de las propias instituciones, pero también allí me parece que se debería un poco reforzar esto. Claro, yo creo que los cuidados paliativos, dentro de todos los que estudiamos medicina y estamos en la ciencia de la salud, de alguna manera parece nuevo porque como que no estamos preparados para enfrentar la muerte. O sea, nos enseñaron a curar y no nos enseñaron a acompañar hasta la muerte. Entonces, a veces no es fácil, a veces uno se siente como fracasado porque no pudo, y en realidad no es un fracaso, o sea, es la ley de la vida, o sea, todos sabemos que de alguna manera vamos a morir, la manera en cómo vamos a llegar a ese punto es la diferencia, y esa diferencia lo hacen los cuidados paliativos. Este tema, ahora tocaste un tema, una lista importante que me parece importante consultarte. Este tema de los cuidados paliativos y cómo acompañar y demás, ¿forma parte de la formación médica hoy? Ahora sí, digamos, ahora se hacen, o sea, los internos, por ejemplo, cuando están en esa etapa antes de recibirse, pueden optar, o sea, dentro de las optativas, no es obligatoria, las optativas es pasar por un servicio de cuidados paliativos. Es una optativa dentro de la carrera de medicina, no es obligatoria. Pienso yo que capaz que la ley va a hacer que sea obligatoria. Eso te iba a de decir. alguna manera. Todavía la facultad no lo ha tomado como algo obligatorio, pero podría ser, digamos, una chance. Claro, Porque hay una diferencia entre un médico que se recibe y que hizo una pasantía por cuidados paliativos, tiene otra visión y tiene otro manejo y tiene otra aceptación de cuando dice, bueno, yo no puedo curar más, entonces lo voy a cuidar y para cuidarlo lo voy a derivar a un equipo de cuidados paliativos. Claro. Sí, debería ser, por eso te consultaba, no sabía si era parte de la currícula obligatoria, pero bien lo aclaraste vos, pero me parece que estaría bueno que también formara parte de la currícula el formar y el preparar a los nuevos profesionales, ¿no? En este nuevo paradigma de... Claro, aparte que incluye medicación y que a veces, como te decía, le tiene miedo a la gente, pero también el personal de la salud le tiene miedo. Claro. Y los mitos de la morfina existieron toda la vida. Entonces es todo un trabajo que uno tiene que hacer de comunicación y de saber explicar de alguna manera que la morfina es un analgésico potente, que es un muy buen recurso para cuando tenemos un dolor que no podemos controlar con otros analgésicos, y que además tiene otros efectos a nivel de la respiración que nos ayudan muchísimo a transitar esos momentos, y que colocar morfina o indicar morfina a un paciente no quiere decir que vaya a fallecer. Tenemos pacientes que tienen morfina y andan todo el día en su casa, hacen sus tareas, lo que hace es aliviar el dolor. Hablabas de una parte fundamental también, no sé si fundamental, pero sí importante, que es el tema de la espiritualidad, ¿no? Que muchas veces también en esos momentos difíciles, en esa etapa que a muchos seguramente deben estar transitando, es también como un aliado, como un bastón importante para poder sobrellevar. ¿Qué importancia le dan ustedes a
a las creencias, al pensamiento, sea religioso, sea espiritual, del paciente. ¿Qué lugar tiene en el tratamiento? ¿Sí? El mismo lugar que el dolor, que su problema emocional, psicológico, tiene el mismo lugar, o sea, están todos en el mismo nivel. Hay muchas personas en las que el sufrimiento no es físico, es espiritual. Y es espiritual porque tiene problemas sin resolver, porque necesita confesar algún secreto, algo que le pasó, y muchas veces, bueno, son nuestros aliados, obviamente, los pastores, los sacerdotes y cualquier otro tipo de religión. Nosotros no estamos para juzgar ni para prejuzgar a nadie, nosotros estamos para acompañarlo en lo que el paciente y la familia necesite. Y si eso implica algún ritual importante, que para ellos es importante, nosotros no vamos a estar en contra. Si nos invitan a participar, participamos, y si no, vemos que el paciente esté en las mejores condiciones para poder cumplir eso que anhela de alguna manera. Hemos tenido pacientes que se casaron estando en paliativos, es decir, eso es como algo común y lo hemos presentado en algunas ¿Sí? charlas que hemos dado, porque si es el deseo, nosotros ponemos toda nuestra energía para resolver esos problemas sin resolver, porque eso te da paz en el momento de irte, vos dejás tus cosas resueltas, de alguna manera. Por eso decimos también que es un derecho que tiene el paciente de saber qué enfermedad tiene, qué pronóstico tiene, o sea, no generarle falsas expectativas y no participar a veces de lo que llamamos el cerco del silencio, o sea, no le diga nada, no vaya a comentar. Nosotros no mentimos, y si el paciente quiere saber, o sea, le preguntamos, ¿usted quiere saber lo que tiene o prefiere que hablemos con la familia? Y es la decisión de cada uno, o sea, la autonomía la respetamos de principio a fin. En lo personal, Ángela, ¿qué te ha significado esto para vos? Porque no debe ser fácil tampoco porque vos se te ve hablar tan, ¿no? Fluidamente y tan naturalmente del tema. Pero interiormente, me imagino que tuviste que hacer algún proceso también, ¿no? Es decir, yo creo que me encanta hacer esto, me encanta porque cuando me dice mi familia, ¿y a vos te gusta? Lo que pasa es que yo pienso, si esa persona no tenía nadie, si nosotros no estuviéramos ahí, no tenía nadie, esa familia no tenía nadie. Y lo que nosotros hacemos para que acepten ese proceso como algo natural, no quiere decir que lo aceptemos cuando nos toque a nosotros, o sea, todos somos individuales, no sabemos cómo vamos a actuar, pero realmente estar ahí y apoyar y a nosotros nos llena de satisfacción, realmente. No es que nos sentimos mal, o sea, sabemos que la persona finalmente va a fallecer, como vamos a fallecer todos, pero la manera en que llega a ese momento, eso es lo que realmente nos importa, lo que nos preocupa y para lo cual estudiamos, ¿no? Y para lo cual se prepararon. Porque vos decías, el médico no se prepara muchas veces para este trabajo puntual, ¿no? No, y el trabajo que se hace en los equipos realmente es muy importante. Y bueno, y hace poco tuvimos una jornada ahí en San José hablando de la nutrición de los pacientes en cuidados paliativos, porque también tenemos que sacar ese concepto que tiene incluso el personal de salud. Estás en el paliativo, no hacemos más nada. Y no es así. Nosotros no hacemos nada para acelerar la muerte, ni nada para retrasarla. Lo que hacemos es que el paciente esté bien. Y para eso le calmamos los síntomas, y si tiene falta de aire porque tiene un derrame en el pulmón, le vamos a llevar al sanatorio o al hospital y le vamos a sacar ese líquido para que respire mejor, porque respirar mejor puede significar casarse, puede significar ir al Padre Pío, o sea, algo que a la persona realmente lo necesita, y nosotros hacemos todo para que lo pueda cumplir. ¿Se han encontrado con casos de gente que diga, no, yo no quiero nada? Sí, digo, obviamente. Nada, no el acompañamiento de ustedes, sino yo no quiero más tratamiento, no quiero... Claro, en general, cuando el paciente sabe lo que tiene y sabe lo que implica, o sea, tenemos pacientes que dicen, no, yo no quiero entrar en diálisis crónica, no quiero, prefiero estar en mi casa y ver, bueno, voy a vivir lo que me toque vivir, y eso se respeta también, o sea, nosotros también trabajamos con los equipos de los especialistas para visualizar eso, y no se le cierra la puerta a la diálisis, por ejemplo.
Si hoy dice, no quiero entrar a diálisis porque no quiero estar 3 horas sentado, porque mi vida no quiero eso, bueno, perfecto, pero capaz que dentro de 5 meses dice, no, estoy pasando mal, capaz que si voy aunque sea 2 veces por semana, y eso se vuelve a hablar y no es que se le cierran las puertas, no es que nunca más va a hacer ningún tratamiento. O sea, lo vamos viendo y vamos acompañando y, como te digo, respetamos la autonomía de la persona, o sea, el no quiero, el sí quiero, es decir, eso, o no quiero que le digan a mi familia, o lo que tengan que decir me lo dicen a mí, o sea, todo eso nosotros lo respetamos porque es lo que hace a la individualidad, digamos, y a la autonomía de esa persona, ¿no? Ángela, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Ha sido una charla realmente, desde mi punto de vista, muy productiva para, de alguna forma, poner sobre la mesa este tema que, como decíamos también, son esos temas que a veces uno no entiende por qué generan esa, ¿no? Eso es lo que yo te decía, uno habla de cuidados paliativos y lo asocia directamente con la muerte y con esas cosas. Entonces, de alguna forma queríamos ahondar un poquito más y que la gente un poco conociera cuál es el trabajo que ustedes realizan como profesionales y cuál es el objetivo que tienen como equipos, tanto en Comepa como en ASE. Así que ha sido, como siempre, un placer. Ojalá que haya servido de algo para aclarar algunas dudas, para de alguna forma transmitirles a ustedes si de repente están en alguna situación como las que hemos contado aquí, que hemos descrito, bueno, que tenga un poco más de conocimiento y que sepa que hoy es un derecho que tenemos todos los usuarios de la salud, tanto pública como privada, el poder acceder a este tipo de equipos que, como bien lo decía Ángela, nos van a acompañar en los últimos días de nuestras vidas, si es que estamos atravesando por una situación tal y que de alguna forma quizás encontremos nuestros familiares o uno mismo, si le toca, esa contención, ¿no? Desde quienes tienen y quienes se han formado para tal fin, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, nos vamos. 7 días tan solo nos separan, 6 nos separan de un nuevo encuentro. Les recuerdo, la próxima semana nos estaremos encontrando el miércoles. El miércoles en día especial, no horario, porque vamos a ir 20 y 30. Próximo miércoles nos estaremos encontrando con una nueva entrega de Queremos Saber aquí en la pantalla de Canal 4. Buena semana para todos. Nos encontramos el miércoles. Gracias.